con esta presentación número 1, que ya nos quedan poquitas diapositivas, y hacemos el quiz de la unidad 1, ¿sí? Que ya no es como control de lectura, sino viene siendo más como un repaso, pero igual necesitamos esa nota dentro de las notas de controles de lectura del corte, ¿no? Y vamos a ver la unidad 2, que es cortica y es más de cómo se vuelve operativo, cómo en la vida real, digamos, se trabaja el tema de la seguridad del paciente en una institución de salud. Y con eso aquí acabaríamos entonces el día de hoy la unidad 2. Para la próxima semana vamos a arrancar entonces la unidad 3, entonces para eso sí vamos a hacer un control de lectura. Ahorita yo les digo qué lectura deben revisar para la próxima semana y le dan una revisadita a las diapositivas de la unidad 3 y hacemos el control de lectura de la siguiente semana. Y por ahí ya iríamos entonces en la unidad 3. Bueno, en la unidad 2, entonces, en la unidad 1, perdón, ¿dónde habíamos quedado? En esta tablita como de resumen, ¿cierto? Entonces, ustedes la semana pasada entendieron bien que era un incidente, un evento adverso, una complicación, las diferencias, las similitudes entre todo eso, ¿cierto? Importante, creo que esto es pregunta de examen, ¿cuál es? Que si hay una lesión, ¿cierto? Con una acción insegura o con un error durante la prestación de servicio de salud, y no está relacionada con la fisiopatología o la patología clínica del paciente, la presentación clínica, el curso normal de la enfermedad, entonces estamos frente a un evento adverso, ¿cierto? Si no hay lesión, pero en cambio sí hay un error o una acción insegura previa durante la prestación del servicio y no está tampoco relacionada con la fisiopatología, sería un incidente. Y si finalmente sí hay una lesión, pero no hay un error, no logramos identificar un error, una acción insegura previa, y sí está totalmente relacionada con el curso normal de la patología o con complicaciones esperadas de un procedimiento quirúrgico, pues estamos frente a una complicación. Esto era como el cuadro de conclusión y por aquí habíamos quedado. Entonces estábamos avanzando como en estas definiciones. ¿Se acuerda que estamos en una parte que se llama taxonomía? Y la taxonomía es como las definiciones o el lenguaje o el glosario que se maneja en seguridad del paciente. Entonces ya hemos visto que era un evento adverso, un incidente o peligro y una complicación. Pues vamos. Entonces vamos a seguir con un concepto que se llama la cadena del error. ¿Se acuerdan que vimos un video de, ¿cómo se llama la película? El caso de Benjamin Button. ¿Se acuerdan de ese videito que se los puse cortico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan que digamos que la conclusión de ese video era que las cosas pasan como por una secuencia de cosas malas que se van sumando, ¿cierto? Como que pasa una cosa mala que lleva a la otra y es a la otra, y aparece otra que se alinea con esa, ¿cierto? Y al final entonces después de esa cadena, digámoslo así, de cosas malas que van pasando, pues al final ocurre, en ese caso era que a la muchacha la atropellaron un taxi, ¿cierto? Y fracturaron la pierna. Aquí es muy similar, yo por eso siempre les pongo ese videito, porque este concepto de cadena del error es básicamente lo mismo, ¿cierto? Entonces es cuando hay un error inicial, ¿cierto? Y ese error inicial lleva a otro y a otro y a otro y a otro, y entonces al final ocurre el evento adverso, ¿cierto? Como que se alinean. ¿Se acuerdan también el dibujito del modelo de queso suizo, modelo de Reason, ¿cierto? Que era como cuando se alineaban los huequitos de las tajadas de queso. Entonces, para explicar también entonces un poquito ese ejemplo, miren esta situación. Resulta que en los hospitales, en las clínicas grandes, existe algo que se llama el comité de compras, ¿cierto? Entonces, en el comité de compras es donde se decide qué cosas se compran y qué cosas no, ¿cierto? Se definen los requisitos para hacer compras en un hospital, ¿cierto? Y para hacer compras de cosas muy importantes, ¿sí? O sea, digamos, de material de osteosíntesis, de un equipo, de una máquina de anestesia, de una lámpara cielítica, de medicamentos, de suturas, o sea, de insumos, de dispositivos, ¿sí? Y también de bobadas, de cosas de papelería, etcétera. ¿Listo? Pero digamos que el riesgo en la decisión de en la decisión de comprar es cuando vamos a comprar de pronto insumos, medicamentos, dispositivos o equipos, ¿cierto? Porque es lo que está, digamos,
relacionado directamente con la prestación del servicio, es decir, es lo que está relacionado de cara a la atención del paciente y por lo tanto eso puede generar riesgo, ¿cierto? Ustedes se imaginan que uno compre por allá una máquina de anestesia con el capnógrafo dañado, ¿cierto? Usted se le va la mano y el paciente se muere, ¿sí? O compre de pronto un desfibrilador con un contacto malo en una pala y entonces usted va a desfibrilar al tipo y eso no descarga, ¿sí? O que usted compre de pronto una bomba de infusión pirata que no tiene respaldo técnico, ¿cierto? Entonces, todo eso genera riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso existe el comité de compras. El comité de compras, entonces, está integrado por personas de la farmacia, de ingeniería biomédica, ¿cierto? Alguien del área administrativa que es el que maneja la plata. E idealmente, siempre es importante que haya alguien que sepa del tema, digamos, o como que tenga el conocimiento técnico de lo que se va a decidir comprar, ¿cierto? Entonces, no sé, si vamos a comprar dispositivos, ¿sí? No sé, yelcos, sondas, entonces va el jefe, el coordinador de enfermería, por ejemplo, si van a decidir comprar equipos de máquinas de anestesia, entonces va el coordinador de anestesia, ¿cierto? Si van a comprar un equipo para cirugía, entonces va el coordinador de cirugía. Alguien que sepa el tema técnico, ¿cierto? Para que les asesoren la toma de las decisiones. Así normalmente funciona entonces un comité de compras, ¿listo? Resulta que en esta institución del ejemplo, el comité de compras existía en el hospital tal, ¿cierto? Pero ese comité de compras decidió cambiar de proveedor de insumos, específicamente de proveedor de material de osteosíntesis. De pronto, si ustedes aún, bueno, no han visto nada de ortopedia, entonces el material de osteosíntesis es lo que le dicen las señoras las platinas, ¿cierto? Esas platinas que le ponen a la gente cuando tienen una fractura, ¿cierto? Entonces esas platinas son, realmente es un material, digamos, bien caro, ¿cierto? O sea, un tornillo puede costar desde 100.000 pesos hasta 1,5 millones, un tornillito, ¿cierto? A veces vienen placas, a veces vienen unos puentes, a veces vienen uniones, vienen tuercas, ¿sí? Ese es el material de osteosíntesis, y entonces se utiliza para hacer reducciones de fracturas, ¿no? Eso es muy importante porque ese material de osteosíntesis, digamos que la mayoría de ese material no se hace aquí en Colombia, se hace por fuera porque requiere mucha tecnología, materiales muy, digamos, eso no se hace pues con hierro, pues como eso que venden, sino materiales, por ejemplo, de titanio, ¿cierto? De un acero especial, ¿sí? Entonces la tecnología para hacer eso no está aquí en Colombia, por lo general eso lo traen de Noruega, de Dinamarca, de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces eso hace que el material además también sea caro, ¿cierto? Y entonces lo vendan unas empresas que se llaman casas ortopédicas aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces ellos son, digamos, los encargados de importar y distribuir. Y hay diferentes casas ortopédicas. Entonces está, por ejemplo, la casa ortopédica de Johnson Johnson, que vende muy caro, pero es de buen precio. Está Orthomedics, está, bueno, no sé, otros, pues, que me acuerdo, de San Pedro, bueno, hay como 10, 15 casas ortopédicas, pues aquí en el Valle, en Bogotá habrá muchas más. Entonces, bueno, resulta que este comité de compras decidió cambiar de proveedor de ese material de osteosíntesis, pero el problema, pues no fue cambiar, porque pues todo el mundo puede cambiar si quiere. El problema fue que no pidieron el concepto del departamento de ortopedia, o sea, en el comité de compras no invitaron al coordinador de ortopedia, al ortopedista, ¿sí? Y tampoco le preguntaron, vea usted qué opina de esta nueva casa ortopédica, de este nuevo material que vamos a manejar, qué experiencia tienen ustedes, cómo les ha ido con eso, si tiene buena representación, sabe si lo están usando en otra institución, etcétera, ¿cierto? Lo que hay que preguntar. Sencillamente, el comité de compras, es decir, ya como el área administrativa, tomó la decisión y no le dijo a los ortopedistas, ¿listo? Después ingresó un paciente, o sea, ingresó, digamos, a la consulta externa, porque así funciona, un paciente llega por consulta externa para un reemplazo de rodilla, ¿claro? Entonces el ortopedista en la consulta le hace la consulta al paciente, le pide las radiografías, el tag y le define que le va a hacer el reemplazo y le hace una orden médica con el material que va a utilizar, con el material de estudiantes que va a utilizar. Pues él venía confiado en que iban a utilizar el material de siempre, como él no sabía que habían cambiado de proveedor, ¿cierto?
Ya pasa el tiempo, un mes, mes y medio, que es lo que a veces pasa durante que la EPS autoriza, programan la cirugía y todo el cuento, entonces ya llega el mes y medio, 2 meses para la cirugía, ¿cierto? Y la instrumentadora, recuerden, bueno, recuerden, usted no ha tenido cirugía, pero en cirugía, quien está encargado de estar pendiente del material de osteosíntesis, que llegue completo, que llegue esterilizado, más que llegue todo el otro material, todos los otros el otro instrumental que requieren, ¿cierto? Porque a veces el instrumental que viene de afuera, que la clínica no lo tiene, es la instrumentadora, ¿cierto? Es una persona allí que estudió esta vaina de instrumentación, ¿cierto? Y entonces ella en su revisión se da cuenta que falta uno de los tornillos que el doctor había pedido, ¿cierto? Para hacer su reemplazo. La circulante es un auxiliar de enfermería que está en salas de cirugía, que es como un asistente, ¿cierto? Allí en cirugía, ¿no? Que es la que hace mandados, mejor dicho, dentro de la área quirúrgica. Entonces esta auxiliar de enfermería le dice que ella ya llamó a la casa ortopédica y le dijeron que ya los tornillos venían en camino, o sea, como que hubiera un motorratón pues con el tornillo ahí en una vaina así. Entonces ya le dijo como tranquila que el tornillo que faltan ya lo van a traer, ¿cierto? Ya salieron pues de allá con él. ¿Qué más ocurre? Pues le comentan al ortopedista, ¿cierto? Que faltaba ese tornillo. El ortopedista sabía que no estaban completas las cosas porque faltaba ese tornillo, pero él de todas maneras decide iniciar la cirugía así, ¿cierto? Porque como le dijeron, pues ya viene el motorrato, ya viene el tornillo por ahí en camino, entonces dijo, pues mientras que empezamos a limpiar la fractura, hacer la digamos, el raspado que hay que hacer, la osteotomía y no sé qué, y van poniendo las otras cosas, pues alcanza a llegar el tornillo, porque además porque ellos no pueden cancelar tan fácilmente las cirugías, porque eso les afecta la programación y afecta la programación de otros que vienen detrás, ¿cierto? Y si se demoran en empezar, pues afecta todo el programa de ahí hasta que se acabe el día, ¿cierto? Y otras actividades que él debe tener. Entonces digo, eso arranquemos, ¿cierto? Una vez retirada la rodilla, pues la rodilla normal del paciente, la quitan, ¿cierto? Hacen la osteotomía, todo lo que tienen que hacer allí, como preparar pues el sitio quirúrgico donde van a poner el nuevo material de reemplazo. Colocan la prótesis de la rodilla, ¿cierto? Y que es como la parte metálica y se dan cuenta que es de una casa ortopédica diferente. Es decir, que mire cuando el ortopedista se da cuenta que cambiaron de proveedor. Mire todo lo que pasó, ¿sí? Tiempo, cosas, etcétera, para que el ortopedista se diera cuenta que en la clínica, en el hospital, habían cambiado de proveedor. Entonces digo, uy, venga, esta es una prótesis distinta, no es la que nosotros normalmente manejamos, no es la que yo ordené, ¿cierto? Más adelante llegan los tornillos, o sea, el tornillo que faltaba, pero se dan cuenta que ese tornillo que llegó era para la prótesis anterior, ¿cierto? Es decir, era para las prótesis que utilizaba el proveedor anterior. Seguramente como la circulante y la instrumentadora no sabían tampoco que habían cambiado de proveedor, llamaron al proveedor anterior y él mandó pues sus tornillos normales que siempre mandaba, ¿cierto? Pero resulta que eso no le servía a la prótesis actual, ¿sí? Y entonces, ¿qué terminaron haciendo? Pues ahí sí, entonces no pudieron seguir operando, cerraron la rodilla sin poner la prótesis, ni los tornillos, ni nada, ¿cierto? El paciente se infectó, ¿sí? Por todo ese tiempo quirúrgico, por la manipulación, etcétera, hizo un tromboembolismo pulmonar como también una complicación. Terminó en la UCI, ¿cierto? Durante 3 meses, tratamiento larguísimo sin poderlo operar, ¿listo? Entonces, eso que les acabo de mostrar es una cadena del error. ¿Dónde arranca el error, muchachos? Porque es una cadena, tiene que haber un punto inicial del error. ¿Cuál es? Desde el comité, ¿no? Cuando no le dijeron al ortopedista, al jefe, que habían cambiado de proveedor. Eso sería falta de comunicación. Eso sí puede ser una falta de comunicación o falta de definir los roles en los comités de proveedores. En los comités, cualquier comité tiene que tener siempre unos integrantes, ¿cierto? Obligatorios y unos integrantes invitados, ¿sí? Y tiene que tener como un protocolo, ¿cierto? Como una especie, como un libreto, pues algo que los comités siempre tienen que hacer y siempre tienen que cumplir, ¿cierto? De pronto también era un comité desordenado, ¿sí? O de pronto lo que ustedes dicen, pues de pronto lo invitaron y al tipo no le llegó la invitación o se les olvidó decirle, problemas de comunicación, ¿cierto? Ahí uno podría echar globos y decir muchas cosas, pero el hecho fue que tomaron una decisión la parte administrativa sin consultar a la parte asistencial. Ahí arrancó el lío, ¿cierto? ¿Hay más errores? Sigan ustedes allí a ver qué más errores ven.
Pues al momento de la cirugía tampoco revisaron bien los implementos. Ujú. O Aunque cuando la el médico muchacha revisó y descuida, se dio cuenta que faltaba uno, pero ¿qué más, qué otro lío hubo? cuando el El médico error del descuida, médico, Cuando, tanto tiempo abierto. Pero no, todavía no, porque cuando, miren que aquí, cuando, El error del médico. antes de eso, Santiago, ¿vas a decir algo? cuando llamaron pues a la perdón, a la casa ortopédica y la casa ortopédica pues tampoco no sabía de eso, ¿no? Pues, profe, también Más o menos, Santiago. puede influir lo que se vio allí en el caso de que pues la auxiliar no verificó de que ese tornillo que venía en camino era el que pertenecía a esta nueva prótesis. Y pues, ¿por qué se produjo eso? Porque ella de seguro desconocía de que se había cambiado pues de proveedor. Eso, María Andrea, pero yo creo que además también es una mezcla. Alguien dijo que no habían revisado bien y también tiene razón. Yo le legitimé allí su aporte, pero sí era verdad. Porque miren lo siguiente, si esta señora instrumentadora hubiera revisado bien el material, ¿cierto? Digamos, la prótesis hubiera dicho, venga, pero esta prótesis no es, por decir algo, la que siempre usamos, la de Johnson y Johnson, ¿cierto? Esta prótesis es de San Pedro, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué hay una prótesis distinta a la que siempre usamos? Ella debió haberse dado cuenta de eso. Además que ellas, eso no es a ojo, pues como que uno lo abre ahí como uno comprando una vaina en la galería, no. Ella tiene que chequear eso contra la orden médica, ¿no? Y ellas saben porque llevan años instrumentando y conocen. Entonces, ella inicialmente debió haberse dado cuenta que la prótesis, ¿cierto? Porque la prótesis es la rótula metálica, la otra que va por el otro lado, la barra estabilizadora y un reguero de tornillos, ¿cierto? Ella se hubiera dado cuenta, como decía la compañera, si hubiera revisado bien, hubiera dicho, venga, esta prótesis no es de Johnson y Johnson, es de San Pedro, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ella hubiera tenido todo el tiempo necesario para decirle al ortopedista, mire, nos cambiaron de prótesis y llamar ahora sí, como decía Santiago, a la casa ortopédica correcta, ¿sí? Entonces entre aquí y aquí hubo también problemas de comunicación, problemas de no verificar, problemas de no aplicar listas de chequeo, etcétera, ¿cierto? Porque aquí está, al parecer revisó por encima, ¿cierto? Miró que era, ni siquiera se dio cuenta que era una prótesis de otra casa ortopédica y no sencillamente dijo, sí, vea, falta un tornillo, ¿sí? Entonces le dijo a esta y pues esta confiaba que el tornillo que faltaba era de Johnson y Johnson, que era su proveedor de siempre, y llamó fue a Johnson y Johnson, ¿sí? Entonces, bueno, ahí van dos errores seguidos. ¿Qué más? Bueno, ya ustedes me dijeron, por allí alguien dijo, el ortopedista tomó la decisión de empezar la cirugía sin tener todo listo, ¿sí? ¿Se acuerdan del cuento de la cabina estéril y del briefing y toda esa vaina que hablamos de la aeronáutica? Pues miren que eso no es carreta mía, esas cosas pasan, muchachos. Entonces el ortopedista sabía que estaba incompleto, que no tenía todos los recursos, los elementos necesarios y aún así tomó la decisión de arrancar la cirugía. Y una vez un paciente ya anestesiado, eso no tiene reversa, ¿sí? ¿Qué tiene que hacerle? Hágale, a ver. Alguien decía, demasiado tiempo quirúrgico, demasiado tiempo la rodilla abierta, bueno, seguramente sí hubo allí prolongación del tiempo, porque mientras que se daban cuenta que el tornillo no le casaba, él tratando de mirar a ver cómo le casaba, ¿sí? Porque ellos también ahí meten mano y arreglan. Yo he visto cirugías donde tuercen un poquito la barra para que cuadre, le abren un hueco de más, recortan el tornillo. Eso es una vaina, pues prácticamente como de carpintería, pues eso ellos hacen magia ya, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté mal, pero seguramente él habrá intentado cosas y esto pudo haber también, como dice la compañera, haber prolongado el tiempo quirúrgico, ¿cierto? Entonces, creo que esa es la cadena del error y al final miren el evento adverso que ocurrió, ¿cierto? Cancelación quirúrgica, prolongación de los tiempos quirúrgicos, infección del sitio quirúrgico, un tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Manejo en UCI, ¿sí? Un ingreso a UCI que no estaba programado, el paciente no venía para que lo metieran en UCI, bueno, etc. Entonces, claro, el concepto de la cadena del error. Sí, profe. Sí, profe. Una pregunta, muchachos. En esta cadena del error, ¿cierto? En esta cadena del error, ¿dónde hubiera sido digamos, la última oportunidad, el último chance para que no hubiera pasado nada mal? Como que uno dice, si esta persona hubiera tomado tal decisión, no hubiera pasado nada.
O Si el bueno, médico no hubiera El cirujano no hubiera operar, cancelado la ya no hubiera cirugía pasado. antes de abrir la rodilla, porque ellos ahí ya sabían que no la tenían. eso, Isabela, aquí, si el ortopedista hubiera dicho, ah, no, pero un momentico, si no está todo completo, yo no opero, ¿sí? No me anestesia esa señora, no la duerma, yo no voy a abrir la rodilla hasta que no esté todo listo, espere que llegue el tornillo y miramos si todo cuadra, ¿cierto? Ese último chance es muy importante, ¿cierto? Porque si este señor hubiera dicho eso, aquí se para todo. Acuérdense del vainito del queso suizo, ¿cierto? Entonces, aquí hay un hueco en la tajada, aquí hay un hueco en la tajada, aquí hay un hueco en la tajada, y aquí está el último hueco de todas las tajadas, ¿cierto? Si el señor en vez Profe, de hueco hubiera interpuesto una parte sana del queso, pues entonces ya se para y no ocurre, entonces no hubiera pasado esto, ¿cierto? Es decir, no hubiera pasado un evento adverso, sino un ¿qué? Incidente. Incidentes. Ustedes sí me dejan más felices que mis estudiantes viejos ya, señores. Listo, muchachos. Ya vamos a mirar cómo se llama esto. ¿O alguien ya leyó? ¿Cómo se llama ese último huequito, esa última oportunidad? Vamos para allá entonces. Vamos a hablar de fallas activas y fallas latentes. Cadena del error, ¿cierto? Sino que ahorita pues ya no está con fichas de dominó, sino con tajaditas de queso. Entonces, por aquí está la mala decisión del comité de compras, por aquí está la instrumentadora que miró mal, que revisó mal el instrumental, por aquí está la señora que llamó donde no era, y por aquí está el cirujano que decidió operar sin tener todo listo, ¿cierto? Por eso yo les decía, este último huequito hubiera podido cambiar las cosas, ¿sí? Porque si en vez de huequito se atraviesa una parte sana del queso, pues entonces esto ya no se vuelve evento adverso, sino incidente. Y esa parte sana del queso se hubiera podido haber llamado el briefing, ¿cierto? El briefing, que es ese momento antes de la cirugía, cuando se revisa todo, para garantizar que todo esté listo, ¿cierto? Entonces, esto se hubiera podido llamar implementación de protocolo prequirúrgico o implementación de protocolo briefing o implementación de protocolo de planificación de la cirugía, etcétera. Entonces, la implementación de un protocolo hubiera podido haber parado el evento adverso. ¿Listo? O la aplicación de una lista de chequeo hubiera podido haber parado el evento adverso. Estas cosas que yo les estoy diciendo, la implementación de una lista de chequeo, la implementación de un protocolo, se llaman barreras de seguridad, ¿cierto? Barreras de seguridad. No es porque Dios es muy grande y entonces ay, le iluminó la cabeza el Señor y le dijo, ay, no empiece, o una voz le habló, no empiece hasta que no llegue el tornillo porque eso va a salir mal. Por eso no. Es porque existen barreras de seguridad en la institución, es porque la institución ha investigado, ha adoptado, ha implementado protocolos, ¿cierto? Ha implementado algunas veces barreras físicas, barandas, ha implementado listas de chequeo, o sea, todo ese tipo de acciones que yo les digo que lo que buscan es mejorar la seguridad, se llaman barreras de seguridad y son implementadas en la institución a propósito, existen allí para que sean utilizadas, ¿cierto? Pero cuando la gente se salta las normas, se salta los protocolos, se salta las listas de chequeo, se salta el protocolo de un comité, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la gente no se lava las manos, cuando la gente no verifica la identificación de un paciente, cuando se salta las cosas, genera errores, ¿cierto? Esos errores que la gente genera se llaman fallas latentes, ¿sí? Fallas latentes. Y la última de todas es la falla activa. Entonces, como ustedes decían ahora rato, la decisión del cirujano de operar sin tener todo listo es la falla activa final, ¿cierto? La final, la que determinó todo. Falla activa. Última oportunidad para prevenir el evento. Los otros huequitos anteriores, estos que se alinearon por acá y otros que hay por acá, se llaman fallas latentes. Entonces, la falla activa es la que determina si hay evento adverso o incidente al final de todo. Lo que les decía, las otras fallas latentes, ¿cierto? Que pueden estar relacionadas con permisividad, es decir, como ser laxo con las normas, permitir que la gente llegue tarde, permitir que en el quirófano hablen de otras vainas, permitir que la gente esté desconcentrada, permitir que se tomen decisiones inadecuadas, permitir que la gente no aplique los protocolos, eso es permisividad, ¿sí? Falta de capacitación adecuada puede ser otro ejemplo también de una falla latente, ¿cierto?
tener personal allí en cirugía que no está capacitado para eso, poner a un interno o un estudiante a que ayude dentro de una cirugía, que cierre piel, etcétera. Por ejemplo, pasarse por encima un protocolo de conteo de compresas, ¿cierto? La falta de capacitación. De pronto la sobrecarga laboral también puede ser otra falla latente, ¿cierto? Profe. Señor, Santiago. Por ejemplo, pues no sé, pienso yo, en el caso anterior, yo pienso que fue más, no fue de pronto tanto el error del médico de decir hagámosle, sino de la instrumentadora, porque yo pienso que ahí fue falta de capacitación, porque así hubiera estado el tornillo faltante, ella hubiera dicho empecemos porque está todo y no se dio cuenta de que la rodilla o que el material venía de otra casa ortopédica. Entonces pienso yo que eso sería más falta de saber del tema, ¿no? Pues sí, Santiago, pero recuerden que cuando vimos también el tema de las barreras de seguridad, cuando vimos todo ese tema de briefing y toda esa vaina, tiene que haber una persona que es quien toma la decisión final, quien dice, está todo listo, arranquemos. ¿Se acuerdan del ejemplo del piloto? ¿Sí? Ustedes, todos los que han montado en avión, saben que el que al final dice arranquemos no es la azafata, ¿sí? O sea, no es la instrumentadora. El que al final dice arranquemos no es el copiloto, ni es la señora que sirve los tintos, ni es el tipo que limpia las sillas, ni un pasajero. Al final el que dice arranquemos el avión es el capitán del avión, ¿cierto? Entonces aquí el capitán de este avión es el cirujano, ¿sí? Porque sobre él recae la responsabilidad directa de la atención del paciente y él es quien va a hacer el procedimiento. Entonces, si bien es cierto, como dice Santiago, hubo fallas anteriores, ¿cierto? Porque se pasaron por alto los lineamientos del comité, porque la instrumentadora no revisó bien el material, porque la patinadora, la auxiliar, la circulante llamó donde no era. Al final de todo, ¿sí? Quien debía haber tomado la decisión, porque él lo sabía, ¿no? Él sabía que no había cosas, no fue como dicen los políticos, no fue a sus espaldas, él sabía, ¿cierto? Quien al final debió haber tomado la decisión fue el médico, ¿sí? El ortopedista. Por eso esa se llama la falla activa final, ¿sí? Y las otras son fallas latentes, ¿sí? Ahora, recuerden también que aquí hay un concepto importante. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los errores, había dos maneras de ver los errores? Centrados en la persona y centrados en el sistema, ¿cierto? Si yo digo, esto es centrado en la persona, entonces mi pregunta va a ser, ¿cuál fue el que la embarró? ¿Sí? Entonces uno va a decir, pues la vieja esa que no revisó bien el material, pues para eso le pagan, ¿cierto? O es que ella no sabe, o es que está de afán, o es que llegó tarde ese día, ¿sí? Entonces, cuando uno se centra en una sola persona, se pierde las otras fallas del sistema, ¿cierto? Recuerden que las cosas pasan por secuencias de errores. Entonces, cuando yo me centro en una buscando un culpable, ¿cierto? Pues entonces como que pierdo de vista las otras. Y si pierdo de vista las otras, entonces me quedo solamente sancionando a la señora, regañándola, poniéndole una vaina en la hoja de vida o mandándola a un curso de capacitación, pero no me doy cuenta que por acá el lío estaba en el comité y que por acá hubo otro lío también de comunicación y que por aquí hubo otro lío de comunicación y que por aquí hubo un lío de decisiones precipitadas, etcétera, ¿cierto? Y de falta de adherencia a protocolos o a normas de briefing, ¿sí? Entonces, lo importante del asunto es saber cuál fue el último para mirar dónde debo centrar de pronto la barrera más fuerte, ¿sí? Pero tampoco perder de vista las otras fallas del sistema para allá también ir y poner barreras, ¿cierto? Entonces, si yo digo, venga, en esta institución, olvídese, aquí nunca ustedes vuelven a tomar decisiones comité de compras sin contar con los que somos clínicos asistenciales, ¿cierto? Entonces ponga allí en el comité que siempre que vayan a tomar una decisión de tal cosa tienen que avisarle a no sé quiéncito, ¿cierto? Y de ahora en adelante, avisar no es mandar un correo que nadie lee, sino que avisar es ir y buscar a la persona que usted sabe dónde está y decirle con un comunicado escrito y que le firme de recibido que está citado el día tal al comité de compras porque van a tomar la decisión de tal y tal cosa, ¿cierto? Si se hace eso, eso es una barrera de seguridad y seguramente va a evitar que vuelvan a surgir cadenas de errores relacionadas con el tema del comité de compras, ¿cierto? Pero si también, como dice Santiago,
Muchas veces la señora también contó mal, miró mal, de pronto no tenía la capacitación adecuada de la instrumentadora, entonces venga, vamos a hacer un programa de capacitaciones, no solo para esa instrumentadora, sino para otras instrumentadoras, porque de pronto ese día le tocó fue a ella, pero hay otras que están peor que ella, entonces vamos a hacer un cronograma de capacitaciones, ¿cierto? O si de pronto él libera que no había recursos suficientes y la señora no alcanzó a ver bien eso porque tenía afán y tenía que salir corriendo para otras cirugías, entonces vamos a mirar el tema de programación de turnos en cirugía. Entonces todo eso que yo les digo son capacitaciones o barreras de seguridad, ¿cierto? Y aquí entonces vamos a reforzar el tema de la adherencia al protocolo de briefing o de planificación de la cirugía, vamos a implementar una listica de chequeo donde el médico, la circulante, el anestesiólogo y la instrumentadora firmen en una lista de chequeo que todo está ok, listo, completo, y dan fe con sus firmas que todo está completo y que ya es el momento de arrancar la cirugía, ¿cierto? Todas esas cosas serían barreras de seguridad a implementar en la institución para ese evento adverso. Bueno, sigamos entonces. Claro, hasta allí, fallas activas y fallas latentes. Sí, profe. Acuérdense, muchachos, que al final de este módulo de seguridad del paciente, es decir, al final del corte, ustedes van a hacer un análisis de un evento adverso. Entonces, para eso van a necesitar saber bien y diferenciar qué es la falla activa y cuáles son las fallas latentes, porque de eso se trata el análisis. Entonces, si no entienden aquí, pues después quedan perdidos allá. Digamos entonces con los actos inseguros. ¿Se acuerdan que cuando veíamos esta tablita, siempre hablábamos de que al incidente y al evento adverso le antecedía un acto inseguro, ¿cierto? Entonces yo les decía, el acto inseguro es una decisión u una omisión errada, ¿cierto? Por lo general está relacionada con los seres humanos, cuando deciden hacer algo que no es lo indicado, ¿cierto? Que no es lo indicado porque eso no dice el protocolo, porque eso no es lo que le enseñan a uno, porque no es la decisión adecuada en el momento, ¿cierto? Cuando se toma una decisión inadecuada o cuando se deja de tomar una decisión o se deja de hacer algo, ¿sí? Que genera un riesgo mayor al paciente, ¿cierto? Que lo expone más, ¿sí? Pues eso se llama un acto inseguro, ¿cierto? Y actos inseguros, como les decíamos, hay por todos lados, ¿cierto? En la vida de uno todos los días hay actos inseguros, ¿sí? Cuando usted se baña y sale descalzo del baño, ¿eso es un acto inseguro? Porque le puede pasar ¿qué? Pues se puede caer, ¿cierto? Se puede resbalar, ¿sí? Eso es un acto inseguro, es una bobada, pero es un acto inseguro, ¿sí? ¿Qué otro acto inseguro es? Cuando usted pasa el semáforo en rojo, es un acto inseguro, ¿cierto? Cuando usted cruza la calle no por la cebra, sino por la mitad, es un acto inseguro, ¿sí? Cuando usted sale de su casa después de las 3 de la mañana todo oscuro, eso es un acto inseguro, ¿sí? Cuando usted maneja su moto por la noche sin prender el bombillo porque no ha tenido 1.000 pesos para cambiar ese bombillo, eso es un acto inseguro, ¿cierto? Son decisiones u omisiones, ¿sí? Propias del ser humano, ¿cierto? Y que favorecen o que contribuyen a la ocurrencia de incidentes o de eventos adversos. ¿Listo? Eso es un acto inseguro. Entonces recuerden que el acto inseguro son esas cosas que anteceden los eventos adversos o los incidentes. Listo. Los actos inseguros se dividen en errores o falta de adherencia a normas, o se dan por esas dos situaciones, por errores de las personas o por falta de adherencia a normas. Entonces, los errores son los que pensamos que son inevitables, dada su alta frecuencia, como pues, en general hay errores todo el tiempo, y si pensamos en un escenario de atención en salud, pues sí que hay muchos errores, ¿cierto? Errores del auxiliar de enfermería, errores del médico, errores al escribir una historia clínica, errores al hacer una anamnesis, errores al identificar al paciente. Hay errores por todo lado, ¿cierto? Entonces, la gente piensa que, pues, que esos errores son normales, como que uno dice, pues eso es normal que eso pase, pues aquí, pues finalmente entre todos nos damos cuenta, pues sí. Entonces, ese es un riesgo de los errores. Los errores generalmente son con bajo nivel de conciencia, es decir, como que uno no se da cuenta del error, ¿cierto? Como que son involuntarios, ¿cierto? Como que sin culpa, ¿sí? Porque uno los trata de aminorar, porque pues hay un error lo comete cualquiera, ¿cierto? Bajo nivel de conciencia. En cambio, la falta de adherencia a normas, es decir, la falta de cumplimiento de normas y protocolos, ¿cierto? Pues
pues esos son con alto nivel de conciencia, porque aún uno sabiendo que existe un protocolo de lavado de manos, por ejemplo, pues usted decide no lavarse las manos con alto nivel de conciencia. Aún conociendo el protocolo, aún sabiendo las consecuencias de incumplirlo, pues usted lo incumple, ¿sí? El cirujano que tomó la decisión, ¿sí? Se pasó por encima del protocolo de briefing, ¿sí? Aún sabiendo que usted tiene que tener todo listo para empezar una cirugía, porque me seguro que no era la primera cirugía que el tipo hacía en la vida. Para que usted lo dejen cambiar una rodilla, usted por lo menos tiene encima 5 años de ortopedista, pues, más otros 4 de trabajo. Aún sabiendo él, pues decidió operar, ¿cierto? Las normas, guías y protocolos están diseñados para evitar errores, de modo que si yo me salto un protocolo o una norma, pues entonces lo que estoy haciendo es exponiendo al paciente o exponiéndome a mí o exponiendo al equipo de salud a esos errores que buscaban evitar las guías y protocolos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los errores. Entonces hay errores de decisión, ¿cierto? Los errores de decisión, como dice allí, son acciones u omisiones dejar de hacer, ¿cierto? De manera involuntaria cuando la persona cree que está actuando de buena fe, cree que está haciendo bien las cosas, cree que sabe lo que está haciendo, cree que eso está de acuerdo a lo indicado, ¿cierto? Cree que su manera de hacer las cosas es la correcta, ¿sí? Entonces, de pronto hay errores de procedimiento, ¿cierto? Hace mal un procedimiento, va a pasar una sonda vesical, ¿cierto? Y entonces omito un paso del protocolo del paso de sonda vesical, cometo un error en el procedimiento del paso de la sonda vesical, ¿cierto? Escojo mal la sonda, el diámetro de la sonda que yo voy a utilizar, por ejemplo, ¿sí? Omito el paso, por ejemplo, de lubricar el canal uretral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando se ocurren ese tipo de errores, pues entonces estoy generando la posibilidad de que ocurran eventos adversos o incidentes o errores al resolver problemas. Recuerden que en la atención en salud uno resuelve problemas, ¿sí? Y los problemas surgen cuando usted hace un análisis de una situación clínica de un paciente, define un diagnóstico y un plan de tratamiento. Entonces, a veces puede haber errores en la definición del diagnóstico o en la definición de ese plan de tratamiento. Errores basados en la habilidad, que es cuando la gente no sabe hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tienen de pronto la experticia, no tienen de pronto la trayectoria, no lo han hecho la suficiente cantidad de veces, no lo han hecho con el acompañamiento que es, ¿cierto? A veces uno, y a ustedes les va a pasar cuando sean profesionales, uno aprende mañas, ¿cierto? Por eso yo siempre les digo, aprendan cosas buenas de sus profes, aprendan cosas buenas de sus compañeros de docentes, no aprendan mañas, ¿sí? Pero es inevitable, porque usted trabajó 5 años por allá en el Guainía y usted aprendió que usted pone anestesia raquídeas de tal manera, ¿cierto? Pues porque allá no había con qué más, y usted se quedó con esa maña, ¿sí? Entonces, son errores basados en la habilidad, ¿sí? Por lo general son como automáticos, porque es como de la manera rápida como la persona responde a una situación. Son con poco nivel de conciencia y pueden estar relacionados con fallas en la atención, fallas en la memoria o errores de técnica. ¿Listo? La persona se le olvidó algo, la persona se desconcentró en el momento, ¿cierto? Y eso afecta su habilidad para hacer algo. O no tiene, digamos, la experticia para hacerlo. Errores basados en percepción, que es cuando usted tiene que identificar algo y tomar la decisión con eso. Entonces, ocurre mucho cuando usted está en cirugía. Usted de pronto no ve el vaso que está sangrando allá, ¿cierto? O usted lo ve sangrando, pero ve uno que está sangrando poquito aquí arriba, pero no ve allá en lo profundo el que está sangrando mucho, ¿cierto? O usted de pronto percibe que sangró poquito y sangró fue mucho, ¿sí? O usted percibe que el órgano sí está rosadito, perfundido, pero mentiras que eso está pálido y perfundido, ¿cierto? O usted percibe que el niñito como que no está haciendo tanta retracción costal o que para usted eso no es retracción costal, es decir, no tiene dificultad respiratoria, pero para otros sí, ¿cierto? Entonces, muchos de lo que el médico interpreta de un cuadro clínico o de una situación clínica es a través de sus sentidos, ¿cierto? La percepción de la altura, de la distancia, del color, de la temperatura, ¿sí? Y si hay una idea inadecuada percepción, pues puede haber un inadecuada diagnóstico o decisión clínica o terapéutica. Bueno, vamos a hablar un poquito de falta de adherencia a normas. Puede haber falta de adherencia a normas de manera rutinaria, ¿cierto? Es decir, las normas que uno sabe que normalmente tiene que cumplir, ¿cierto? Lavarse las manos, chequear la identificación del paciente, usar los elementos de protección personal, ponerse el tapabocas, cambiarse de guantes con cada paciente, ¿cierto?
esas son las normas que todos conocemos, ¿cierto? Que respetar el aislamiento de un paciente, bueno, qué sé yo, ¿sí? Esa falta de adherencia a normas, digamos que es rutinaria porque son las normas de todos los días, ¿sí? Pero también es la decisión de las personas de no adherirse a esas normas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues muchas veces porque no las conocen, muchas veces porque no saben la importancia de cumplirlas, muchas veces porque tienen afán de otras cosas, o muchas veces porque como que se aburren, ¿cierto? Como dicen, hay tantas normas, ¿eso para qué? ¿Cierto? Eso yo nunca me lavo las manos y nunca ha pasado nada, por ejemplo. Entonces, como que se saturan y aprenden a convivir, digamos, con la falta de adherencia a las normas o ven que otros se las pasan, como pasa aquí, ¿cierto? Que usted ve que alguien se pasa el semáforo en rojo, entonces usted como que la mano le dice, ay, hágale, hágale. Entonces usted arranca también detrás de él, ¿cierto? Como que un error de otro arrastra errores de los demás, sobre todo en tema de adherencia a normas. Si usted ve que su profesor no usa tapabocas para examinar, pues usted tampoco se lo pone, ¿cierto? Si usted ve que su profesor toca a 3 pacientes y nunca se lava las manos entre el paciente y el paciente, pues usted tampoco lo hace, ¿cierto? A veces es por mal ejemplo. Y falta de adherencia a normas excepcionales es ya no esas normas del todos los días, sino situaciones raras que ocurren, ¿sí? Por ejemplo, llega un paciente con una patología que nunca se había manejado en la institución, ¿cierto? Y hay que ponerles un medicamento que está indicado en la guía, pero ese medicamento no está en la farmacia porque es un medicamento rarísimo, entonces le ponen otro, ¿cierto? Y eso le puede generar un evento adverso, ¿sí? Entonces, a veces también aquí, cuando no estamos autorizados para hacer cierto tipo de procedimiento porque no es de la complejidad de la institución, porque no lo hemos hecho con frecuencia, porque no se cuenta con los insumos para hacerlo, porque eso no está autorizado por la EPS y aún así, por la situación del paciente, por una decisión administrativa, terminan haciendo el procedimiento. Eso es saltarse una norma de manera excepcional, ¿cierto? Aceptar un riesgo por cuenta propia o no estar entrenado o calificado para la tarea. Y finalmente esta última diapositiva que tiene que ver con unos conceptos jurídicos o legales, ¿cierto? Porque miren que todo este tiempo hemos estado hablando del error médico, ¿cierto? Como de las fallas durante el proceso de atención y obviamente en el escenario actual, digamos que terminan estando allí en juego también unos elementos jurídicos o legales de demanda, ¿cierto? Porque si estamos hablando de fallas, entonces ya viene el tema de la demanda, ¿cierto? Entonces tenemos estos 3 tipos de conceptos que ustedes deben conocer también para su vida profesional: la negligencia, la imprudencia y la impericia. Pues la negligencia es cuando yo no hago lo que tenía que hacer para cuidar adecuadamente al paciente, ¿cierto? Cuando yo dejo de hacer algo y ese algo era para proteger al paciente de un riesgo, ¿cierto? Cuando a mí me ponen allí control de signos vitales cada 4 horas y yo no los tomo cada 4, sino cada 8, ¿sí? Estoy dejando de cumplir una orden, ¿sí? Estoy dejando de hacer algo que debí y ese algo era lo indicado y ese algo era para proteger al paciente. Entonces, cuando yo dejo de cumplir esa frecuencia de toma de signos vitales, estoy, digamos, dejando al paciente a la deriva y le estoy aumentando la exposición de un riesgo, ¿cierto? La imprudencia es cuando hago algo que se aparta del deber ser, ¿cierto? De lo indicado, ¿sí? De la evidencia científica, ¿sí? Entonces, resulta que para tratar una infección urinaria yo tenía que dar cefalexina o amicacina, pero entonces yo le doy, qué sé yo, le doy imipenem, ¿cierto? Entonces estoy tomando una decisión que se aparta de lo que dice el protocolo, que se aparta de lo que dice la guía, y esa mala decisión genera un riesgo al paciente. Eso es la imprudencia, cuando hago lo que no debía hacer, ¿sí? Aquí es cuando dejo de hacer lo que sí tenía que hacer. Y finalmente la impericia es cuando hago lo que yo no sé hacer, ¿sí? Para lo que yo no estoy entrenado, ¿sí? Que yo no tengo la manera de mostrar mi experticia y mi conocimiento o mi experiencia y mi conocimiento en eso que yo me puse a hacer, ¿sí? Ah, no, pues es que yo en la universidad yo vi que un profe hacía cesáreas ahí, ¿sí? Entonces yo voy a hacer cesáreas. Pues usted es ginecólogo, no, pero pues yo aprendí a hacerlas, entonces yo las voy a hacer, ¿sí? Usted está actuando con impericia, ¿cierto? Porque usted no está a eso, ¿sí? Ah, no, es que cuando yo roté por anestesia 15 días, yo vi cómo el anestesiólogo prendía la máquina y le ponía esa máscara al paciente, entonces yo voy a hacer lo mismo en el rural. Impericia, ¿cierto? Usted no está
habilitado, no está entrenado, no tiene la experticia, ¿sí? Para hacer eso. ¿Listo? Entonces, claro, negligencia, imprudencia, impericia, muchachos, nunca en la vida se les olvide eso, ¿sí? Ojalá ustedes nunca los demanden, ¿sí? Pero todos estamos expuestos a eso, todos los que atendemos pacientes. Listo, bueno, eso era todo entonces por ahora. De la unidad 1. Claro, hasta allí, ¿dudas, preguntas? Profe, pues yo tenía una duda. O sea, usted nos está diciendo que pues nosotros no debemos como coger mañas durante nuestro aprendizaje, más, digamos, más que todo el quirúrgico para evitar esos errores. Pero pues yo, por ejemplo, he escuchado mucho que hay técnicas de todo tipo, o sea, están las que usted dice y están las que, digamos, pueden ser como más prácticas y nos ayuden como a ahorrar tiempo. Entonces, no sé, es como tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las que nos sirven y las que no. Isabela, claro que sí, mira, eso es como cuando usted maneja un carro, ¿cierto? Cuando usted pasa, bueno, si pasa por la escuela de conducción, ¿cierto? A usted le dicen, mire, es que usted tiene que tener la vista a tal altura, las manos en tal posición, para usted meter el cambio tiene que hacer tal cosa, tiene que mirar tales cosas en el reloj, tiene que estar atento a los retrovisores, cuando vaya a voltear tiene que prender la direccional, cuando vaya a estacionar tiene que poner la estacionaria, usted no puede parquear antes de, ¿cierto? Es una serie de normas, ¿cierto? Lo que se recomienda, lo recomendable de cómo conducir un carro, ¿cierto? Pero con el pasar del tiempo usted ve que su mismo papá maneja con una mano por acá afuera, ¿cierto? Y con la otra mueve el volante, ¿cierto? Y con la misma mano entonces suelta el volante y mete el cambio para no soltar, ¿cierto? O hay gente que habla, maneja viendo el teléfono, chateando, maneja sin manos, con una sola mano, maneja en chanclas, no pone las direccionales. Entonces hay diferentes maneras, como dice Isabela, de hacer las cosas, unas más correctas que otras. ¿Cuáles son las correctas? Que es el chiste que se habla. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las buenas maneras. Claro, las buenas maneras siempre van de la mano con la evidencia científica, ¿sí? Todo lo que usted haga por fuera de la evidencia científica se llama ¿cómo? Impericia, imprudencia o negligencia. Impericia, imprudencia o negligencia. Imprudencia, ¿sí? Cuando usted se aparta de la evidencia científica, usted está actuando con imprudencia. Ah, pero pues es que no es que así operamos más rápido, ¿sí? Ah, pero es que si usted no pone, si usted en vez de poner 6 tornillos, usted pone 4 igual, eso queda bien pegado. Yo he operado 320 y nunca le ha pasado, pero la evidencia científica, ¿qué dice? ¿Sí? ¿Dónde está la evidencia científica, muchachos? ¿Cuál es la fuente de la evidencia científica? Si yo le digo, busque evidencia científica sobre las técnicas quirúrgicas para una histerectomía, ¿usted de dónde busca esa evidencia científica? Los artículos, revistas. En los libros, en los artículos, en las revistas, en los libros, ¿sí? Allí está la evidencia científica, ¿sí? No en lo que le diga el instrumentador, no en lo que le diga el ayudante quirúrgico, ¿cierto? Incluso no en lo que le diga el cirujano a partir de su experiencia. La evidencia científica real está en la bibliografía, ¿cierto? En los libros, en las revistas, en los artículos, ¿cierto? En los escenarios de discusión científica, ¿cierto? En congresos, etcétera, que estén avalados científicamente, ¿cierto? Todo lo que usted haga que se aparte de allí está mal. Ah, no importa, pues es que así opera el mejor cirujano de Estados Unidos, él siempre se pasa por encima de eso, él se inventó su propia técnica quirúrgica, pero eso científicamente no está avalado, ¿cierto? La Asociación Colombiana o Latinoamericana o Mundial de tal cosa no avala que se use ese material, ¿sí? A él le gusta lavar el instrumental en vez de esterilizarlo con agua de moringa y eso le da, pero pues eso no hay evidencia científica que soporte eso, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre les digo, no aprendan mañas, es decir, todo lo que ustedes aprendan, que ojalá sea muy de la mano, muy cercano de la evidencia científica, ¿sí? Y en todos lados pasa eso, ¿sí? Que usted de pronto ve que la gente como que está haciendo algo que no es lo que a usted le enseñaron, pero pues como lo está haciendo él, debe ser que eso está bien y como usted joven médico recién graduado, entonces usted todas esas cosas las absorbe, ¿cierto? Ah, no, eso para qué hacemos prueba de penicilina, no póngale eso de una vez, ¿cierto?
no, eso póngale el doble de la dosis porque para que no venga a molestar acá otra vez, para que le haga mejor. Eso métale de una vez dipirona, métale ibuprofeno y métale diclofenaco y verá que eso, todas esas son malas mañas que yo les digo, ¿sí? No solamente en lo quirúrgico. Bueno, listo, muchachos. Entonces, claro hasta allí. Entonces, bueno, una vez revisado todo este módulo 1, ¿cierto? Que vimos todo el tema de la historia de la seguridad del paciente, miramos de dónde provenía la seguridad del paciente en el mundo, cómo eso fue entonces ya llegando aquí a Colombia, la normatividad relacionada con la seguridad del paciente, su relación con los sistemas de gestión de calidad y el sistema obligatorio de garantía de calidad en Colombia. Miramos un poco sobre la cultura de seguridad, programa de seguridad y miramos mucho de taxonomía de seguridad del paciente. Una vez revisado todo eso, entonces ya acabamos esta primera parte de la seguridad del paciente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el quiz. ¿Listo? Porque después del quiz vamos a empezar con la presentación número 2. Entonces como que no quiero que se pierdan, como que entren en otro tema, pues porque de pronto se confunden allí para resolver el quiz. Entonces, muchachos, ingresen a Moodle. En este momento, ingresen a Moodle. Se meten al curso. Electiva de área, asepsia, antisepsia, que esto me va a sacar. La semana vamos a hacer también quiz. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si están viendo mi Moodle? Sí, profe, sí se ve la pantalla. Vale, cuidado. Miren dónde estoy parado. Seguridad paciente 1. Y me meto a la carpeta de bibliografía. Me salgo acá. Miren, seguridad del paciente 1. Aquí abajo está la carpeta donde está la bibliografía de seguridad del paciente. Ahí está toda la bibliografía de todos los temas de seguridad del paciente. Entonces entran allí. Y lo que les recomiendo mucho que lean es este que se llama Protocolo de Londres, Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos. ¿Sí? Que es este que está acá, Protocolo de Londres. ¿Sí? Son 10 hojitas, pero mire que eso tiene dibujos, y no sé qué, bueno, cuadritos, etc. Entonces eso lo leen bien. Es importante porque allí está la explicación de cómo se analizan los eventos adversos con base en esta metodología llamada Protocolo de Londres. Entonces allí les van a volver a recordar qué es una falla activa, fallas latentes, qué son barreras de seguridad. Todo ese tema está allí explicado, el paso a paso de cómo se analiza un evento adverso y la terminología relacionada con el análisis del evento adverso. Léanse este documentico, porque pues la próxima semana vamos a hacer un quiz sobre Protocolo de Londres. Además, porque la tarea final que ustedes van a hacer para seguridad del paciente es analizar un caso con Protocolo de Londres. Entonces ahí como que ambas cosas. Si quieren complementar, pues pueden leer este articulito sobre seguridad del paciente también, que está también allí. Este es el que ustedes encuentran aquí como evento adverso. Este que encuentran como evento adverso es este articulito que ven acá, ¿sí? Que es una revista, está bien explicado todo el tema del evento adverso, para qué investigar, no sé qué, todo eso. Bueno, eso es. Y le dan una repasada a la presentación que vamos a mirar inmediatamente ahora, que es sobre la unidad 2. Bueno, entonces les voy a compartir acá ya mi presentación de la unidad 2, que es... ¿Me confirman si la están viendo, muchachos? Dice... Debe decir esto. Unidad 2, Política y Programa de Seguridad del Paciente, Fármaco y Tecnovigilancia. Sí, profe. Listo, vale, muchachos. Entonces, bueno, hasta ahora, digamos que lo que ustedes saben es como la parte teórica de la seguridad del paciente, ¿sí? Porque es la seguridad del paciente, la tecnología, que debe existir una política en el país y que las instituciones deben implementar la seguridad del paciente. Por ahí vamos, ¿cierto? Como que ustedes dicen así, venga, existe una vaina llamada seguridad del paciente y eso tienen que implementarlo todas las instituciones y todos los profesionales en Colombia, bueno, y en el mundo. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo eso se implementa en las instituciones? ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar cuando vayan a rotar a las instituciones, cuando ya estén como estudiantes, internos, residentes, profesionales en los hospitales frente a la seguridad del paciente? Es lo que vamos a ver en esta presentación. Por eso vamos a hablar de cómo es la política y el programa de seguridad del paciente en una institución de salud y algo muy importante, el tema de las vigilancias. Ya vamos entonces a llegar ahí. Acuérdense que existe una política de seguridad del paciente en el país, ¿cierto? Desde el año
2004, digamos, formalmente documentada la política de seguridad del paciente que obliga a que todas las instituciones implementen su propia política de seguridad del paciente. Entonces, aquí está la definición de la seguridad del paciente según esa política, que ya la habíamos revisado anteriormente, ¿cierto? Son todos esos elementos, acciones, instrumentos, herramientas, metodologías que buscan disminuir el riesgo de sufrir un evento adverso durante la atención, ¿cierto? O de mitigar sus consecuencias. Acuérdense que mitigar es disminuir el impacto, ¿sí? Disminuir las consecuencias de un evento adverso o disminuir la frecuencia de que ocurra. Esa es la seguridad del paciente. Entonces, la política de seguridad del paciente del Ministerio de Protección Social del 2008 dice que las instituciones deben obligatoriamente implementar la seguridad del paciente. Todas las instituciones de salud, no importa si son grandes o chiquitas, si es un servicio de ambulancia, si es un laboratorio, si es de fisioterapia, de lo que sea, tienen que implementar la seguridad del paciente. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de la política de seguridad del paciente? Pues primero, promover una atención en salud segura, disminuir el riesgo dentro del proceso de atención, prevenir que ocurran eventos adversos, coordinar diferentes actores dentro de la prestación del servicio, digamos, con el enfoque de seguridad. Esos actores es personal de salud, los pacientes, los familiares, el personal administrativo, personal directivo, las S, ¿cierto? Todos deben estar coordinados en pro de la seguridad. Homologar terminología, es decir, la taxonomía que vimos la semana pasada. Educar al paciente y a la familia en cuanto a la seguridad, en cuanto que sepan qué es la seguridad del paciente y ayuden a protegerse a ellos mismos. Divulgar la política y coordinar con organismos de vigilancia y control, es decir, con la Secretaría de Salud, la Supersalud y el Ministerio de Salud. Coordinar los logros y las acciones en cuanto a política de seguridad. Esos son los objetivos. Y los principios de la Política Nacional de Seguridad del Paciente es enfoque de atención centrada en el usuario, es decir, el foco de la prestación de servicios siempre debe ser el paciente, ¿cierto? Debe promoverse en las instituciones una cultura de seguridad del paciente, ¿cierto? Se acuerdan que la cultura de seguridad del paciente tiene que ver con las características de comportamiento, de percepción, ¿cierto? Que regulan la seguridad del paciente en la institución, ¿cierto? Así como yo les ponía el paralelo, ¿cómo es la cultura en su familia, no? Pues aquí tenemos una cultura de respeto, o tenemos una cultura de tolerancia, o tenemos una cultura basada en la colaboración, es lo que caracteriza a su familia, ¿cierto? Lo mismo es lo que cuando hablamos de cultura de seguridad, son esas características, esas prácticas, esas percepciones, ¿cierto? Que caracteriza a toda la institución y a los que trabajan allí en torno a la seguridad del paciente. Entonces, tiene que fomentarse una cultura de seguridad del paciente para poder que el tema funcione. Además, la seguridad del paciente dice que debe estar integrada con el sistema obligatorio de garantía de calidad. Y se acuerdan que en la presentación pasada yo les mostraba que estaba metido en la habilitación, en la acreditación, en el sistema de información para la calidad y en el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Importante también tener de los principios de la política de seguridad del paciente el concepto de multicausalidad del evento adverso. Entonces, es decir, el tema de la cadena del error, ¿no? Es decir, que las cosas no pasan solamente por una causa, sino por varias causas que son fallas que ocurren en el sistema. La validez de la información que se maneja en el programa de seguridad del paciente, lograr la alianza con el paciente y su familia para entre todos, sistema de salud y paciente y familia, cuidarlo, y la alianza con el profesional de la salud. Bueno, entonces, todas las instituciones de salud, a partir de la política del ministerio, ¿cierto? El ministerio saca su propia política en el 2008 y las instituciones tienen que definir su propia política. Cuando hablamos de una política de una institución de salud, estamos hablando de las intenciones de la alta dirección frente a algo, ¿cierto? Entonces, la institución puede tener una política de humanización, la institución puede tener una política de protección de recursos, la institución puede tener una política de calidad, ¿sí? Pero también la institución debe tener una política de seguridad del paciente. Este es un ejemplo de este Hospital San Carlos que queda en Bogotá. Entonces, dice esta política de seguridad del paciente del Hospital San Carlos. La Fundación Hospital San Carlos se compromete a, ¿sí? Es decir, el hospital, la alta dirección de ese hospital se compromete a. Cuando dice se compromete, es que va a hacer todo lo posible por, ¿cierto? Va a generar todos los recursos por, va a garantizar que, ¿sí? Pues yo les decía, una política es la intención de la alta dirección frente a algo. ¿Frente a qué? Frente a prestar servicios de salud dentro de los mejores estándares de seguridad en línea con la Política Nacional de Seguridad del Paciente.
¿sí? ¿Cómo? Mediante el fortalecimiento de una cultura de seguridad, ¿se acuerdan que yo les decía que es lo base? ¿Sí? Que redunde, es decir, que genere la prevención y la buena gestión frente a la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. ¿Sí? Miren que aquí, en esta política muy sencilla, porque son 7, 8 líneas, están manifestando que el hospital, ¿sí? La alta dirección, se compromete a prestar servicios de salud seguros. ¿Cómo? Con una buena cultura de seguridad del paciente, que va a generar entonces prevención, buena gestión y disminuir la ocurrencia de incidentes y eventos adversos. ¿Clara esa política de seguridad del paciente? Pues me parece que sí, está claro. De esa política de seguridad del paciente, para que eso no se quede así escrito, bonito en un documento, por allá en un cuadrito pegado en la pared, pues eso tiene que volverse una realidad en la institución, ¿cierto? Entonces, para que esa política se vuelva una realidad, pues entonces esa política tiene que transformarse o tiene que generar algo que se llama un programa de seguridad del paciente, ¿cierto? Es como si yo les digo, venga, ¿cuál es su política para este semestre? Ser el mejor estudiante, ganarme la beca, que mi papá me quiera mucho, que mis compañeros me envidien. Esa es mi política, ¿cierto? Como estudiante este semestre. Pero venga, ¿y usted cómo va a hacer para que eso se vuelva realidad? Ah, no, pues entonces voy a hacer un programa de estudio, ¿cierto? Entonces voy a fortalecer estas cosas que me quedaron faltando en el semestre pasado. Voy a contratar un profesor para bioquímica o para biofísica. Voy a pedir unos libros y apuntes a mis compañeros que van adelante, voy a hacer un grupo de apoyo para todo. ¿Sí? Esa política se transforma en un programa, en algo real, en un plan de cómo yo lo voy a hacer, ¿cierto? Y ese programa tiene unos objetivos y tiene unas metas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven un programa de otra institución, ¿sí? Los objetivos de el programa de seguridad del paciente, por ejemplo, fortalecer la atención en salud centrada en el usuario, un enfoque de gestión de riesgo, fortalecer la cultura de seguridad, alianza con el equipo de salud, alianza con el paciente y su familia y aplicar barreras de seguridad. Esos son los objetivos de este programa general de seguridad del paciente. Y las metas, pues, son las que ustedes ven acá, ¿cierto? Implementar, gestionar y monitorear los riesgos identificados en los procesos de atención, alcanzar el aprendizaje institucional y la prevención a partir del análisis de los eventos adversos, alinear el comportamiento, experiencias, valores y actitudes de los colaboradores de la institución en torno a la seguridad del paciente, contar con un programa de capacitación y entrenamiento del personal, involucrar al paciente y la familia en su propia seguridad, ¿sí? Entonces, toda política, si yo quiero que eso se vuelva realidad, que no se quede en promesas, ¿sí? En compromisos, en promesas, pues yo tengo que volverla un programa con objetivos y metas. ¿Claro hasta allí? Vamos a hablar de la cultura de seguridad, ¿cierto? Entonces, acuérdense que dentro de los objetivos siempre está la cultura de seguridad, ¿cierto? Y está por acá desde los principios de la política nacional y de los... Hay que crear una cultura en la institución, ¿cierto? Entonces dice que son estrategias para fortalecer la cultura de seguridad, el que debe incentivar el reporte voluntario de eventos, la identificación de riesgos, la definición de barreras de seguridad para disminuir la ocurrencia o el impacto de los eventos. Muchachos, hay un micrófono abierto, por favor, revisen. Gracias. Esa cultura de seguridad del paciente en las instituciones de salud debe fundamentarse en capacitación continua en seguridad a todos los que trabajen en la institución. Todos tienen que saber sobre seguridad del paciente, todos tienen que tomar cursos de seguridad del paciente como el que ustedes están tomando ahora, ¿cierto? Yo, por ejemplo, trabajo en el ICONTEC y a cada rato a mí me llaman para que yo dicte capacitaciones de seguridad del paciente, ¿sí? A todos, no solamente a los especialistas, sino a los médicos generales, a las enfermeras, a las auxiliares, a los terapeutas, al personal administrativo, a los de la farmacia, ¿cierto? Todos deben saber sobre seguridad del paciente. Si usted es nuevo, si es viejo, si lleva 10 años, si lleva 10 meses, si apenas entró, si usted es un estudiante que va a rotar 15 días, todo mundo tiene que saber sobre seguridad del paciente, porque es uno de los fundamentos de la cultura de seguridad del paciente. Algo muy importante de la cultura de seguridad del paciente es implementar políticas no punitivas, es decir, que no castiguen a las personas. Al contrario, debe incentivarse el reporte, eso ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Premiar el reporte, ¿sí? Motivar a las personas a que reporten, porque en la medida en que haya muchos reportes, yo voy a tener posibilidad de analizar, ¿cierto? De buscar causas, de buscar fallas activas, de buscar fallas latentes y de implementar barreras de seguridad, ¿sí?
Y dice que reglamentar los límites de actuaciones inseguras de los colaboradores. Todo el mundo debe conocer el límite entre lo que se permite y lo que no se permite en materia de seguridad. ¿Qué es seguro y qué es inseguro, ¿cierto? En materia de seguridad. Un programa de seguridad del paciente, pues por lo general tiene un líder, ¿cierto? Un coordinador de seguridad del paciente y tiene unos representantes de tecnovigilancia, farmacovigilancia, hemovigilancia reactiva y de eventos adversos e incidentes. Ahorita vamos a mirar un poco este tema de las vigilancias, de qué se trata, pero entonces por lo general un programa de seguridad del paciente tiene un líder o un referente y tiene otros que le ayudan, ¿cierto? En tecnovigilancia el ingeniero biomédico, en farmacovigilancia el químico farmacéutico, en hemovigilancia la coordinadora del laboratorio, en reactivo vigilancia la coordinadora del laboratorio, en biovigilancia el coordinador de trasplantes y en eventos e incidentes alguien que le ayude a analizar eventos e incidentes o un grupo que ayude a analizar. De ese programa de seguridad del paciente se desprende algo que se llama el Comité de Seguridad del Paciente, que es un grupo de personas, ¿cierto?, de coordinadores de la institución que se reúnen con cierta periodicidad a analizar los eventos adversos y a definir políticas, guías, protocolos en materia de seguridad del paciente, ¿cierto? Analizar información, analizar cómo es el comportamiento de los eventos adversos, dónde se están presentando, con qué frecuencia, en qué servicios, en qué turno, ¿cierto? También se reúnen a analizar los resultados de las rondas de seguridad de las revistas que pasan de seguridad en la institución, ¿cierto? Para eso existe el Comité de Seguridad del Paciente. Y el área de seguridad del paciente, digamos que es un área muy importante en la organización porque depende directamente de la gerencia, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es que existe una política de seguridad del paciente que sale de la gerencia y por lo tanto el cumplimiento de esa política en últimas viene siendo responsabilidad de la gerencia, por lo tanto todo lo que tiene que ver con seguridad del paciente debe tener mucha importancia para la institución de manera que dependa directamente de la gerencia y de hecho si ustedes ven está por encima de las subgerencias. Bueno, por ejemplo es cómo está conformado un programa de seguridad del paciente en este caso en el hospital de San Rafael de Tunja. Entonces está el gerente del hospital, del gerente depende directamente del Comité de Seguridad del Paciente, ¿cierto? Ese Comité de Seguridad del Paciente está conformado por el líder de seguridad del paciente y unos líderes de farmacovigilancia, tecnovigilancia, hemovigilancia, reactivo. Estas vigilancias tienen que ver con el seguimiento de los riesgos de manejo de medicamentos, riesgos del manejo de tecnología o de equipos, riesgo en el manejo de hemoderivados o transfusiones y riesgo de manejo en reactivos de laboratorio. Entonces hay como un responsable en cada una de esas áreas que se encarga de hacerle seguimiento a esos riesgos y dependen de ese líder de seguridad del paciente y a su vez todos ellos conforman el Comité de Seguridad del Paciente. Además, también hay otras personas que están metidas allí en el Comité de Seguridad del Paciente y es el equipo de gestoras o de ayudantes, digamos, o de auxiliares operativos de seguridad del paciente, el líder de proceso de comunicaciones y medios, el líder del comité de infecciones y hay alguien que les asesora, que es la oficina jurídica y los líderes ya de los programas asistenciales o de los programas institucionales, digamos ya de cada uno de los departamentos de ortopedia, cirugía, de urgencias, de medicina interna, están allí, los líderes de enfermería también están allí apoyándoles, ¿listo? Entonces miren la importancia que tiene el programa de seguridad del paciente y el comité de seguridad del paciente en una institución. Listo, entonces cuando vamos a implementar un programa de seguridad del paciente tenemos que pensar en que tenemos que implementar todas estas cosas. La primera, ya habíamos dicho, una capacitación e información constante a todo el personal, incluida la junta directiva. ¿Listo? Tener un proceso, es decir, una guía, un protocolo documentado, escrito, implementado y conocido sobre cómo se deben reportar, analizar y mejorar los eventos adversos y los incidentes que se detecten en la institución. Importante también dentro del programa de seguridad del paciente, muy importante, tienen que tener bases de datos, ¿sí? Información, sea un Excel, sea un aplicativo, un software, lo que sea, que me permita tener datos, información válida sobre cómo es el comportamiento de los eventos adversos y los incidentes en mi institución, ¿cierto? Una tabla de Excel donde yo registre todos, donde pueda sacar una tabla dinámica para saber cuáles son los que se vienen presentando, con qué frecuencia, poder comparar esos datos con periodos anteriores, si está aumentando, si está disminuyendo, cuáles son los principales, en qué servicios, y todo eso sale de una base de datos. Eso hay que tenerlo también. Algo muy importante que hay que hacer en un programa de seguridad del paciente,
Claro, hay que analizar los eventos adversos que ocurren, pero yo no me puedo quedar como institución sentado solamente esperando a ver cuántos eventos adversos ocurren para que me los notifiquen y entonces yo poder analizarlos, ¿no? ¿Cierto? Yo tengo que hacer algo, ¿sí? Preventivo para evitar que los eventos adversos ocurran, ¿sí? O sea, yo no me puedo montar en mi carro, andar a 200 kilómetros por hora y cada que atropella a alguien mirar por el espejo retrovisor a ver qué veo, ¿cierto? A ver a cuántos atropellé, ¿sí? No es solamente mirar para atrás analizando, ¿sí? Yo tengo que hacer búsqueda activa de eventos e incidentes, es decir, anticiparme a la ocurrencia del evento o del incidente para ir a mirar qué, las acciones inseguras, las fallas o los errores que pueden estar ocurriendo. ¿Se acuerdan que dijimos que errores había por todo lado todo el tiempo? Entonces yo tengo que salir a la institución a mirar qué errores se están cometiendo, identificarlos y montar barreras de seguridad, ¿cierto? Entonces debo hacer búsqueda activa de eventos e incidentes, es decir, salir a los servicios asistenciales, irme para urgencias, irme a cirugía, irme a consulta externa, irme a hospitalización, irme a la farmacia, irme al laboratorio, irme a imagenología, ¿cierto? A mirar si de pronto hay errores, ¿sí? Si de pronto hay riesgos y poderlos tratar, poderlos manejar, ¿sí? No, que es que aquí yo llego a urgencias y aquí todo el mundo está trasnochado. Ahí hay un riesgo, ¿cierto? No es que yo entro a cirugía y eso hay cables por todos lados regados, eso es un riesgo, ¿cierto? No es que paso por el pasillo de consulta externa y hay una gotera, eso es un riesgo, ¿cierto? No, es que voy a hospitalización y resulta que las historias clínicas no están llegando a tiempo. Eso es un riesgo, ¿cierto? En urgencias, no, resulta que es que se acabaron las manillas de identificación de pacientes. Eso es un riesgo. Voy a farmacia, no, el software de dispensación de medicamentos está dañado, ¿sí? Eso es un riesgo. Entonces, no es solamente quedarme sentado analizando los eventos adversos que ocurran, sino anticiparme buscando riesgos. ¿Listo? Eso también es muy importante hacerlo. Además, hay que implementar en la institución procesos institucionales y procesos asistenciales seguros. ¿Se acuerdan que yo les mostré las prácticas asistenciales seguras, que hay que hacer lavado de manos, que la identificación del paciente, que el binomio madre-hijo, que complicaciones anestésicas y que seguridad en la administración del medicamento, es decir, los paquetes instruccionales que tiene el ministerio, las guías y protocolos que el ministerio nos da para implementar en los hospitales. Todo eso también hay que hacerlo. También muy importante, hay que educar a los usuarios, cuidadores y familiares para que ellos también ayuden a identificar riesgos y ayuden a que los protocolos se cumplan, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente sabe que el médico tiene que lavarse las manos antes de tocarlo, pues él puede estar pendiente, ¿cierto? Si el médico va y toca al vecino y luego viene y lo toca, venga doctor, un momentico, aquí hay un riesgo, por favor, lávese las manos, ¿sí? Doctor, por favor, póngase el tapabocas antes de examinarme, ¿sí? Doctor, por favor, no entren más de 5 o 6 personas a mi habitación, porque aquí hay un riesgo, ¿cierto? Doctor, por favor, o enfermera, por favor, verifique primero en mi manilla a ver si yo soy la persona que está marcado allí en ese medicamento que me va a administrar, ¿cierto? Verifique, señora, porque es que yo soy alérgico a la dipirona, mire que no me vaya a poner dipirona, ¿cierto? Es que el usuario, el cuidador y la familia también ayuden a cuidarse. Y algo muy importante que también hay que hacer en los programas de seguridad del paciente, que no está aquí en la... no, mentiras, que sí está acá, es la vigilancia, lo que yo les decía, vigilar constantemente los riesgos relacionados con los fármacos, farmacovigilancia, con los equipos biomédicos que se utilizan, tecnovigilancia, ¿sí? Con el uso de los hemoderivados o de la sangre y sus derivados, hemovigilancia, con el uso de los tejidos que se utilizan para trasplantes, biovigilancia, ¿sí? Y con el uso de los reactivos que se usan en el laboratorio para procesamiento de muestras, reactivo vigilante. Todo eso es lo que hay que hacer en un programa de seguridad paciente. Eso es lo que se espera que ustedes encuentren en los hospitales donde ustedes van a rotar. Bueno, por ejemplo, son los ejes de un programa de seguridad del paciente del Hospital San Rafael de Tunja. Mire, planeación de la seguridad del paciente, gestión de riesgo en seguridad del paciente, fomento de la cultura, reporte y gestión de eventos adversos, implementación de prácticas seguras, vigilancia epidemiológica de los eventos adversos. Bueno, una vez ya hemos hablado un poquito del programa y de la política y la cultura de seguridad del paciente, entonces vamos a hablar de las vigilancias, ¿sí? Es importante que ustedes sepan de las vigilancias porque ustedes también cuando sean profesionales, también ustedes van a ser parte de
este sistema de vigilancia, porque ustedes son los que van a formular medicamentos, ustedes son los que van a utilizar los equipos biomédicos, ustedes son los que van a estar en el quirófano. Entonces, si ustedes ven que hay algo que está fallando allí, que hay un riesgo, que hay un error de pronto en el manejo de los medicamentos, de los hemoderivados, etcétera, ustedes van a ser quienes deben hacer ese reporte. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan estos temas de vigilancia. ¿Por qué hay que vigilar? Pues porque es que vigilar es anticiparse a los riesgos, ¿cierto? Por eso es que tenemos vigilantes en nuestras cuadras, ¿sí? Para que el viejito con el pito y el palito identifique preventivamente una persona sospechosa, por ejemplo, identifique un carro raro que lleva media hora allí parqueado, ¿cierto? Identifique un tipo que anda en una bicicleta cross chiquita, ¿cierto? Dando vueltas por la cuadra de nosotros, ¿cierto? Para prevenir, por eso es importante vigilar, estar atento para poder identificar riesgos y prevenir, ¿cierto? Resulta que con todo lo que se maneja en un hospital, los riesgos incluso ocurren antes de que compremos esas cosas. Y piensen ustedes, por ejemplo, en un equipo biomédico, les decía yo hace un rato, en una máquina de anestesia, en un tensiómetro, en una bomba de infusión, en un electrocauterio. Piensen, por ejemplo, en el material de osteosíntesis, piensen en los líquidos endovenosos, piensen en antibióticos, piensen en inotrópicos, piensen en yelcos, ¿sí? Piensen en equipos para terapia respiratoria, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que las instituciones de salud compran para ser usadas durante la atención de los pacientes tienen riesgos, ¿sí? Pero el riesgo no arranca solamente cuando yo lo empiezo a usar, ¿sí? Miren que el riesgo también existe desde que lo están fabricando, ¿sí? Es decir, antes que salga al mercado. Cuando lo están vendiendo, ahí sí cuando lo estoy usando e incluso cuando lo desecho, ¿sí? Entonces, la vigilancia arranca desde la misma fabricación, ¿cierto? Desde que planifican cómo van a producir uno de estos elementos hasta que hasta que lo compramos, lo usamos y lo eliminamos, ¿listo? Entonces, hay una vigilancia premercado y posmercado. Y hay unos riesgos, ¿sí? Siempre hay riesgos, por ejemplo, intolerables, demasiado riesgosos, riesgos indeseables, riesgos tolerables y riesgos sin importancia. Entonces, en la medida en que yo esté constantemente vigilando en mi institución que lo que yo esté usando sea adecuado, que provenga de, que tenga registro INVIMA, que esté en buenas condiciones, que no genere incidentes o eventos adversos. En la medida en que yo vigile, voy a mantener el riesgo, como dice aquí, tolerable, ¿cierto? Hagan de cuenta que ustedes son el viejito que vigila en la cuadra de su casa, ¿sí? Ustedes no. Ustedes, las auxiliares de enfermería, las enfermeras jefes, los terapeutas, todos los que están allí constantemente utilizando todos esos elementos y equipos para la atención del paciente, son el viejito que vigila en la casa de uno, ¿sí? Enfrente de la casa de uno, ¿sí? En manos de ustedes no habrá muchas cosas, como esos viejitos que solo tienen un palito y un pito, ¿sí? Pero ellos están constantemente vigilando, ¿sí? A ver quién pasa por allí, a ver qué cosa rara ven, ¿cierto? Y el hecho de vigilar permite manejar un riesgo tolerable, ¿cierto? No elimina el riesgo, pero al menos lo tiene allí como manejable, como tolerable, ¿cierto? Eso es el objetivo de la vigilancia. Entonces, ¿cómo se vigila? Pues vigilar tiene que ver con identificar riesgos, ¿sí? Recolectar riesgos o recolectar datos sobre los eventos adversos o los incidentes, evaluar esos eventos adversos o incidentes, gestionar acciones de mejora y divulgar o socializar el resultado de el seguimiento a los riesgos. En eso consiste la vigilancia en términos generales. Ahora sí vamos a mirar entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que debe haber una vigilancia epidemiológica pasiva y activa, ¿cierto? La vigilancia pasiva son los sistemas de reportes de eventos adversos e incidentes, es decir, cuando yo me siento, como les decía, a esperar a ver qué me reportan, qué eventos adversos o incidentes ocurren en la institución, ¿cierto? Para analizarlos. Eso es pasivo, ¿cierto? Porque como les digo yo, como que me siento en el carro a mirar por el retrovisor a ver qué embarradas han ocurrido, ¿sí? Esa es la vigilancia pasiva, que igual hay que hacerla, porque si no se hiciera, pues no habría análisis de eventos adversos, ni bases de datos, ni nada. Igual hay que hacerlo, ¿cierto? Y entonces hay que vigilar lo que yo les había dicho, tecno, fármaco, hemo, bio y reactivo vigilancia. Y también hay una vigilancia activa, ¿cierto? Que entonces es la que se encarga de ir a buscar riesgos, ¿sí? Entonces existen los comités, las rondas de seguridad, las auditorías, los informes de gestión, metodología de paciente trazado cuando se le hace seguimiento a un paciente, entregas de turno y el briefing. Todo esto es preventivo, ¿cierto? Todo esto es vigilancia activa y esto es vigilancia pasiva.
Entonces, vamos a mirar ya cada una de estas vigilancias rápidamente. Yo sé que igual ustedes no necesitan pues conocer esto a profundidad, pero lo que sí quiero es que sepan que eso existe, ¿sí? Y que ustedes en algún momento van a tener que estar como ese viejito, vigilando y reportando. Ese va a ser el papel de ustedes como profesionales de la salud. Saber que estos programas de vigilancia existen, vigilar y ante cualquier riesgo avisar, ¿cierto? Reportar y avisar, como el viejito, ¿cierto? El viejito no va con su palito y su pito a agarrar un ladrón. Él está allá en su casetica, en su bicicleta, dando vueltas, y cuando ve algún riesgo, el tipo coge el teléfono y llama a la policía. ¿Sí? Un poco ese va a ser la labor de ustedes en las vigilancias. Entonces vamos a hablar primero de la reactivo vigilancia. Dice aquí que son todas las actividades que tienen por objeto vigilar o hacerle seguimiento a posibles efectos indeseados, es decir, eventos adversos o incidentes relacionados con el uso de reactivos que se usan in vitro, es decir, en laboratorio, ¿cierto? Entonces ya ustedes imagínense un laboratorio clínico, todos los reactivos que utilizan, colorantes, químicos que utilizan para procesar las muestras de laboratorio, de un hemograma, de calcio, de potasio, todos esos insumos químicos que se utilizan para procesar, ¿sí? Medios de cultivo, todo ese tipo de cosas que se utilizan en los laboratorios pueden generar riesgos, y entonces se encarga de vigilar los riesgos relacionados con el uso de esos reactivos, pues el programa de reactivo vigilancia. Dice aquí entonces que es un reactivo, ahí está lo que decíamos, ¿cierto? Son todos esos elementos o materiales destinados para ser manejados dentro de los laboratorios, dentro de los procesos, digamos, de diagnóstico de los laboratorios, ¿cierto? Eso está normatizado, ¿no? Aquí hay normas, sino que yo no les aburro con eso. Aquí hay unos ejemplos de reactivos, ¿sí? Entonces, si ustedes de pronto en algún momento identifican un riesgo relacionado o un evento adverso o un incidente relacionado con el manejo de estos medios de cultivo, ¿sí? O de estos reactivos, pues ya ustedes saben que eso hay que reportarlo, ¿cierto? Avisar, ¿sí? Por medio del Programa Nacional de Reactivo Vigilancia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profesional que identifique riesgos? Los reporta en unos formatos que existen, yo más adelante les muestro los formatos, ¿sí? Lo informan allí en el hospital y ya el hospital se lo informa al INVIMA, por ejemplo, que es el encargado de hacerle seguimiento a los reactivos, a los medicamentos y a los dispositivos, y para que ellos, digamos, que tomen las medidas del caso, reporten al fabricante. Muchas veces, no sé si ustedes han escuchado estas alertas del INVIMA, ¿cierto? A veces sale alerta del INVIMA, el medicamento marca Enalapril, llamado Enalapril, de marca tal, del laboratorio MK, el lote tal está contaminado, ¿cierto? Eso sale a partir de la farmacovigilancia, por ejemplo, ¿sí? El reactivo tal, el medio de cultivo tal, de la casa fabricante tal, lote tal, está contaminado, por favor no lo usen, ¿cierto? Entonces el INVIMA saca esa alerta, ¿sí? Eso sale ¿de dónde? Del programa de reactivo vigilancia, ¿sí? Si no se hacen los reportes, pues entonces no habría la posibilidad de generar esas alertas. Entonces aquí hay ejemplos, medios de cultivo, colorantes, soluciones diluyentes, soluciones de lavado, aquí hay más, ¿sí? Los que se utilizan en todas estas pruebas de laboratorio, aquí hay más, ¿sí? Para otro tipo de pruebas ya más especializadas. Listo. Aquí, pues entonces, obviamente, ya como ustedes conocen el concepto de evento adverso e incidente, pues entonces el evento adverso en reactivo vigilancia es cuando se le causa el daño a un paciente, ¿cierto? Relacionado o derivado de una falla en un reactivo, ¿cierto? Y el incidente es cuando iba a haber un daño relacionado con una falla en un reactivo, pero que al final no ocurrió, ¿sí? Es sencillamente como ponerle el apellido, ¿sí? Evento adverso e incidente relacionado con reactivos, reactivo vigilancia. Ahora vamos a hablar de la biovigilancia. El concepto es similar, pero entonces ya no se produce relacionado con reactivos de laboratorio, sino con los tejidos que se van a utilizar, ¿sí? En un trasplante de órganos. ¿Listo? Entonces resulta que esos tejidos que se utilizan en los trasplantes de órganos provienen de varios lados, ¿no? Pueden provenir de un banco de órganos, pueden provenir de un donante vivo o fallecido, o pueden provenir del mismo paciente, ¿cierto? A usted le pueden tomar un tejido de un lado y ponérselo en otro, ¿cierto? O usted puede recibir la donación de un paciente vivo, de un familiar suyo le da un riñón, por ejemplo, ¿cierto? O de un fallecido le da la córnea, por ejemplo, o usted necesita hueso y van y lo traen de un banco de hueso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces,
durante el manejo de esos tejidos, vengan de donde vengan, puede haber errores también, ¿cierto? Que pueden generar eventos adversos incidentes. De la vigilancia, del adecuado manejo de todos esos tejidos, desde que se toman del donante, se manejan en los bancos de órganos o se sacan y se trasplantan, y de la misma reacción o adaptación o recepción que debe tener la persona que recibe ese órgano. De todos esos riesgos durante esos procesos se encarga la biovigilancia. ¿Listo? Pero el ejercicio es el mismo. Identifique riesgos, identifique incidentes o eventos adversos relacionados con el manejo de esos tejidos y repórtelos. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, ¿de dónde provienen los tejidos? Pues de bancos de tejidos, ¿sí? De la misma persona o de una persona diferente. Los eventos de biovigilancia se pueden clasificar o pueden estar relacionados con esto. Puede haber infecciones primarias, ¿sí? Que vienen en el tejido desde el donante receptor. Por ejemplo, el donante tenía un virus, el donante tenía una bacteria, y entonces le sacan el tejido y cuando se lo ponen al otro, pues sencillamente allí está trasladando la infección al receptor. Esa puede ser una infección primaria que viene desde el donante. Una infección por contaminación cruzada, ya no porque el donante era el infectado, sino porque se contaminó en la manipulación del tejido, ¿cierto? Y eso también puede ser un evento relacionado con biovigilancia. Una reacción de hipersensibilidad, alergias o reacciones anafilácticas a la recepción del tejido, también puede ser. Una neoplasia maligna transferida o generada desde el donante, ¿sí? Una falla o pérdida del injerto, ¿sí? Porque no pegó bien, ¿cierto? Porque hubo una utilización inadecuada del tejido, un rechazo del trasplante, un efecto tóxico de los tejidos ya cuando lo recibió, incompatibilidad por antígenos, que se canceló el procedimiento, ¿sí? Porque el tejido no era el que se necesitaba o no estaba en las condiciones requeridas, sospecha de transmisión por trastorno genético o sospecha de transmisión de otra patología. Todos estos son eventos relacionados con la biovigilancia. Ahora vamos a hablar de la hemovigilancia. La hemovigilancia, entonces, igual que las otras dos anteriores, se encarga de vigilar todos los riesgos, incidentes o eventos adversos, pero esta vez relacionados con el manejo de la sangre y sus derivados, ¿cierto? ¿Desde cuándo? Desde cuando la sangre y sus derivados se toman de un donante hasta que se procesa en los laboratorios y se aplica al receptor, ¿listo? Todo abarca todo eso. ¿Quiénes son entonces los responsables de la hemovigilancia? Pues los laboratorios, ¿cierto? Y todas las personas que están como en esa cadena de ordenamiento, formulación, procesamiento y administración de los hemoderivados. Bueno, ¿qué tipo de reacciones adversas puede haber con los hemoderivados? Pues la primera que encontramos es la reacción adversa a la donación. Es digamos, las reacciones que puede presentar el donante, el que da sangre, ¿cierto? Ya sea porque done sangre total o por aféresis. ¿Cuáles son entonces esas reacciones adversas? Pues pueden estar relacionadas con la extracción misma de parte de la volemia, con las condiciones técnicas sobre el uso de los instrumentos apropiados para extraer la sangre o con la destreza del personal de salud que está haciendo el procedimiento. ¿Cuáles pueden ser? Una reacción adversa al donante vasovagal, es decir, los mareos que les dan, ¿cierto? Cuando están donando, que pueden ser leves, moderados o severos. Una reacción adversa por venopunción, ¿sí? Una infección, una inflamación allí del sitio de punción, leve, moderada o severa. Una reacción de toxicidad por citrato. Saben ustedes que estas bolsitas tienen citrato para evitar que la sangre se coagule. Entonces puede la persona presentar una reacción tóxica por citrato. Pueden ser reacciones inmediatas o tardías. Yo les hablaba de unos formatos de reporte. Sepan que esto existe, muchachos. Sepan que existen formatos para hemovigilancia, para reactivovigilancia, para biovigilancia, para farmacovigilancia. Sepan que existen, ¿sí? Yo no me interesa ahora que ustedes se aprendan los, no, porque pues no, ¿sí? No me lo sé ni yo, pero yo sé que existen. Entonces, cuando ustedes identifiquen un error, un daño, un incidente, un evento adverso relacionado con sangre, con tejidos, con reactivos, con medicamentos o con equipos, pues pide allí en el área donde está el formatico, llénelo y reporte. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan con esto. Ahí también ya hemos hablado de las reacciones adversas al donante. Ahora vamos a hablar de las reacciones adversas durante la transfusión, ¿cierto? Entonces,
puede estar relacionada con la calidad de los componentes sanguíneos que se están transfundiendo o con factores propios de cada paciente que está recibiendo la sangre. Entonces, esas reacciones transfusionales pueden ser agudas no infecciosas, tardías no infecciosas o infecciosas transmitidas durante la transfusión. Entonces, a uno en una transfusión le pueden causar, por ejemplo, le pueden transmitir la hepatitis, ¿sí? Le pueden transmitir VIH, ¿cierto? Sífilis, bueno, toda una cantidad de infecciones. Y este es el formato para las reacciones adversas transfusionales. Ahora hablemos de la tecnovigilancia, ¿cierto? Entonces, muy similar a las otras que ya vimos, también se encargan de vigilar riesgos, eventos adversos, incidentes, pero ya en este caso relacionados con el uso de equipos y dispositivos, es decir, de tecnología utilizada durante la atención del paciente, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la tecnología que se utiliza durante la atención del paciente? ¿Qué es un equipo biomédico? ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? La enfermera programó mal una bomba de infusión, ¿cierto? En vez de centímetros puso unidades, ¿cierto? Y entonces el paciente le dio una hemorragia intracerebral porque le metió más heparina de la que era, ¿cierto? Entonces es un error en la programación de un equipo. Que es que la señora no sabía, pero realmente allí intervino un equipo. Entonces también este tipo de situaciones, si bien es cierto hay que abordarlas desde la persona, también hay que abordarlas desde la manipulación del equipo. Siempre que haya un equipo allí de por medio, un equipo biomédico de por medio, entonces estamos también frente a el tema de tecnovigilancia. Entonces, ¿qué es un equipo biomédico? Pues dice aquí, cualquier dispositivo médico operacional y funcional que reúna sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, ¿sí? Incluidos programas informáticos que están destinados a atender al paciente durante la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación. Es decir, cualquier dispositivo que tenga sistemas o subsistemas, sean eléctricos, electrónicos o hidráulicos. Ahí cabe de todo, ¿sí? Entonces están clasificados según el riesgo. Equipos biomédicos de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo, de muy alto riesgo. Ejemplos, pues aquí les traigo varios, ¿sí? Camas eléctricas, extremidades artificiales, estetoscopios, sillas de ruedas, electrodos externos, de riesgo moderado, monitores, estimuladores, resonadores, equipos que se utilizan en laboratorio, bolsas de sangre, equipos de administración intravenosa, termómetros, bueno, ahí hay ejemplos. De riesgo alto, son equipos que ya se utilizan, digamos, durante procedimientos quirúrgicos que son más invasivos o que en algún momento reemplazan el funcionamiento de un órgano, ¿cierto? Entonces ya tenemos desfibriladores, bombas de infusión, ventiladores, máquinas de hemodiálisis, catéteres, sistemas de RX, ¿cierto? Entonces ya el riesgo aumenta. Miren que aquí, en los de bajo riesgo, pues eran cositas externas, ¿cierto? Como cosas sencillas de manejar, que no entraban demasiado en contacto con el paciente directo, que no eran invasivos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces esos eran de bajo riesgo. En la medida en que el riesgo aumenta, pues entonces los equipos en sí son más complejos, ¿sí? Tienen más, digamos, más sistemas o subsistemas eléctricos, electrónicos, o son más invasivos para el paciente, o digamos que están más estrechamente relacionados con una función vital. Eso es lo que aumenta el riesgo. Y los de riesgo muy alto, marcapasos, válvulas de corazón, sistemas tubulares, prótesis e injertos vasculares, pinzas para aneurisma. Entonces, siempre que ustedes estén utilizando un equipo de estos que yo les acabo de mencionar y ocurra un evento adverso, un incidente o un riesgo, pues ustedes deben identificarlo y reportarlo en el formato que está para eso, ¿cierto? Entonces, aquí lo mismo, un evento adverso, un incidente relacionado con el uso de dispositivos médicos. Este es el formato para reportar eventos adversos o incidentes relacionados con el manejo de tecnología en salud o de equipos biomédicos. Ahora vamos a hablar de la última vigilancia, que es la farmacovigilancia, ¿sí? Entonces, igual que las anteriores, hacerle seguimiento, identificar, reportar riesgos, eventos adversos o incidentes relacionados con el manejo de medicamentos, ¿sí? En todas las fases del medicamento, recepción, adquisición, almacenamiento, dispensación, formulación y administración. Y todo lo que tenga que ver con el manejo de la cadena de manejo de un medicamento, allí entra el tema de farmacovigilancia. Entonces, estos son los objetivos de la farmacoseguridad, controlar el proceso y procedimientos del sistema. Muchachos, vayan reportando, por favor, asistencia en el chat, ¿sí? Porque ya faltan 4 minuticos, entonces esto en cualquier momento se cierra, ¿vale? Nombre, apellido, presente.
Recuerden, dentro de 8 días nos vemos a las 7 de la mañana, hacemos el quizito de esta presentación que yo les estoy mostrando, ¿sí? Y de la lectura de protocolo de Londres si quieren complementar con el otro artículo, ¿vale? Listo, bueno, ahí vamos entonces. Yo voy a seguir aquí avanzando hasta donde me permite, que yo creo que alcanzo a terminar. La farmacoseguridad también busca fortalecer los resultados positivos del manejo de medicamentos en general en la institución, disminuir los errores relacionados con el manejo de los medicamentos, disminuir el costo en salud derivado del inadecuado manejo de medicamentos o de las complicaciones relacionadas con medicamentos. En farmacoseguridad hablamos, por ejemplo, de medicamentos LASA, que yo les había ya explicado que son los medicamentos que se escuchan o se ven similares por su presentación, ¿cierto? O por su pronunciación, ¿sí? Los medicamentos de alto riesgo, que son los medicamentos que pueden generar un daño al paciente. Por ejemplo, si yo me equivoco en un cero, en una dosis, en una vía de administración, son medicamentos muy peligrosos que hay que manejar con mucho cuidado, por eso son medicamentos de alto riesgo. Y las reacciones alérgicas a los medicamentos. Entonces, miremos qué hay que hacer con los medicamentos LASA, es decir, los que se ven parecidos o suenan parecidos. Entonces aquí, por ejemplo, dice, hay que implementar estas medidas preventivas, mejorar la letra, tratar de manejar la formulación digital y sin siglas. Mira, aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Yo utilizo una sigla que es HCT. ¿De qué estoy hablando? ¿De hidrocortisona o de hidroclorotiazida? ¿Sí? Yo les contaba que a mí me pasó algo similar. Cuando yo era interno, yo vi que mis profes utilizaban esta sigla y entonces yo la puse y yo lo que quería formular era hidroclorotiazida y terminé formulando hidrocortisona, ¿cierto? Porque la hidroclorotiazida era con una Z más. DFH es difenilidantoína o difenidramina, ¿cierto? Entonces mire el riesgo de utilizar siglas. Eliminar las siglas, ¿sí? Evitar almacenar productos que en nombres parecidos o con presentación parecida, es decir, que se escuchan